Hola chicos, buenas tardes. Bien, de acuerdo a lo que les estuve avisando en el sitio de comunidades, vamos a empezar hoy a tomar o a ver las últimas 4 unidades, los últimos 4 temas que nos quedan dentro del programa como para terminar el temario de este cuatrimestre. Les vuelvo a reiterar, el esquema que tenemos en la facultad es en principio que va a haber una feria de invierno, unas vacaciones de invierno, a partir de, creo que después del 8, que abarcan el feriado del 9 y del 10, y después durante las 2 semanas, y volvemos después del 20, 24, no sé qué cae de julio. Técnicamente, yo lo que voy a hacer es darles 2 bloquecitos por semana, que van a ser bloques breves, y les voy a dejar material de los 4 temas. Uno es Derecho Colectivo de Trabajo, que vamos a ver en este bloque, que va a ser tipo pastilla, va a ser un video de 15 minutos o 16 minutos. Otro que vamos a armar dentro de un rato de Derecho Procesal, Derecho Administrativo del Trabajo, Organización Administrativa, Organización Judicial del Trabajo y Derecho Procesal, tanto administrativo como judicial. Después uno de riesgos de trabajo la semana que viene y además uno de seguridad social de otras instituciones de seguridad social. Van a ser pastillas de 15 minutos, breves, y estas pastillas de 15 minutos van a ir acompañadas de material como para que ustedes puedan estudiar el tema. Probablemente lo que vamos a abrir, como las clases van a ser más reducidas, vamos a abrir el grupo de WhatsApp en esta semana, incorporándome en principio al grupo de la contadora Tornatore, como para que ahí canalicen las dudas, y bueno, yo las contestaré, por ahí no todos los días, pero a lo sumo quizá una vez por semana. Para los que me preguntaban respecto del examen, que ya lo dije en comunidades, lo escribí, el examen va a ser, en principio está fijado para el día 28 de julio y de manera presencial, con turnos. La facultad y en general la universidad está intentando ver si puede desarrollar este sistema de exámenes con turnos. Todavía no se sabe si va a estar disponible. En caso de que no esté, nosotros en la cátedra vamos a hacer una reunión esta semana para evaluar, bueno, en caso de que no se pueda hacer así, qué alternativas podemos manejar de algún otro tipo de examen virtual. Pero eso recién se los voy a poder confirmar en el transcurso de esta semana. Bueno, lo primero que vamos a hablar, el primer módulo que vamos a hacer es relativo a, o sea, algo muy breve, relativo a lo que es el derecho colectivo del trabajo. Hasta el momento nosotros hemos hecho referencia a todo lo que es derecho individual de trabajo, dentro de dijimos que había 3 o 4 ramas en el derecho laboral. Una era el derecho individual, que giraba alrededor de la figura del contrato de trabajo. El otro era el derecho colectivo. El otro era el derecho procesal, administrativo o judicial del trabajo, que lo vamos a ver en el próximo módulo. Y por último, tenemos también el derecho internacional del trabajo, que por una cuestión de extensión no lo tenemos en el programa de Ciencias Económicas. Como dijimos, el derecho colectivo de trabajo ya no analiza la figura del contrato de trabajo y la relación individual entre un trabajador y un empleador, sino que abarca los sujetos colectivos de trabajo, que son las asociaciones sindicales de trabajadores, y por un lado y por el otro lado las asociaciones de empleadores o grupos de empleadores. ¿Y por qué digo asociaciones o grupos, o a veces inclusive un solo empleador? Porque respecto de los trabajadores está organizado la forma en que se asocian los trabajadores a través de la ley de asociaciones sindicales 23.551.
En cambio, respecto de los empleadores, no hay una organización concreta y los empleadores se asocian a través de formas asociativas que provienen del derecho civil normalmente. Pueden ser cámaras empresarias, asociaciones civiles, fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por un lado tenemos los antecedentes, vamos a ir viendo un poquito. Yo me estoy basando acá en como material en el manual de Grisolía, también está la guía del doctor Grisolía, que es un poquito más reducida. Y bueno, como ya decíamos, el concepto del derecho colectivo es la rama del derecho del trabajo que comprende a la organización sindical, a la negociación colectiva, convenios colectivos y a los conflictos colectivos de trabajo, y el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones entre los sujetos. Como decíamos antes, los sujetos son las asociaciones sindicales y los representantes de los empleadores. También tiene la particularidad del derecho colectivo que hay una fuerte injerencia del Estado, mucho más que en el derecho individual de trabajo. En el derecho individual controla, pero en el derecho colectivo, además de controlar, a veces actúa activamente, como por ejemplo en la solución de conflictos o como por ejemplo en los convenios colectivos. Hay tres instituciones fundamentales que nos vamos a encontrar dentro de lo que es el derecho colectivo de trabajo. Por un lado vamos a tener el derecho de las asociaciones sindicales de trabajo, que ve fundamentalmente la actividad de los sindicatos. Por el otro lado tenemos el derecho de los convenios colectivos de trabajo, o sea, de los acuerdos colectivos que rigen una determinada actividad laboral dentro de un ámbito específico y que contienen derechos que tienen que ser iguales o superiores a la ley de contrato de trabajo y se aplican en vez de la ley de contrato de trabajo para ese tipo de trabajadores. Y por el otro lado, la situación especial del conflicto colectivo, y el conflicto colectivo no es el conflicto individual entre un empleador y un trabajador, ni siquiera entre un grupo de empleadores y trabajadores, sino que es el conflicto que abarca a toda una rama de trabajadores comprendidas, conceptualizadas como tal. Es decir, si hay un conflicto de los trabajadores aceiteros, abarca a todos los trabajadores aceiteros, no a un grupito de trabajadores o a un trabajador aceitero en particular. Bien, dentro de las leyes que ustedes tienen que buscar, que igual las van a encontrar mencionadas en estos trabajos, tenemos la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 con sus modificaciones y con una serie de fallos trascendentes que ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarando inconstitucionales una serie de artículos o parte del articulado de esta ley. Tenemos la Ley 14.250 relativa a convenios colectivos de trabajo, que tiene varias modificaciones que provienen de la Ley 25.877, y en lo que hace a los conflictos colectivos de trabajo, nos vamos a encontrar con la Ley 25.877 que reglamenta el derecho de huelga, y por el otro lado la Ley 14.756 que es relativa a la conciliación obligatoria. Entonces, repasando, derecho colectivo rige las relaciones no del trabajador con el empleador, sino de los sujetos de derecho colectivo, de las asociaciones profesionales con los grupos o asociaciones de empleadores, con fuerte participación del Estado. Y tiene tres instituciones que son fundamentales: el derecho de las asociaciones sindicales o de la sindicalización, el derecho de los convenios colectivos de trabajo o de la negociación colectiva, y el derecho de los conflictos o la solución a los conflictos colectivos de trabajo. Bueno, lo fundamental, para que entiendan un poquito de qué se trata, para que después vayan avanzando dentro de lo que es el material, es que los principios de derecho colectivo están establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución, más allá de que también están amparados por una serie de convenios
de la OIT. Pero fundamentalmente, en la Constitución, se establece el derecho de los gremios de concertar convenios colectivos de trabajo, de recurrir a la conciliación, al arbitraje y a la huelga. Y además establece una protección especial para los representantes gremiales mientras dure la función, que es lo que se llama tutela sindical, que yo también les dejo un trabajito gráfico que armé en algún momento. Es decir, primero hay que conceptualizar qué son los gremios. Después, estos gremios se les da posibilidad de celebrar convenios colectivos de trabajo y de recurrir también, en caso de conflicto, al arbitraje y a la conciliación. Bueno, hay una serie de principios, acá Grisolía menciona en primer lugar subsidiariedad, pero el principio fundamental es el de la libertad sindical. Ustedes tienen que entender todo el derecho colectivo de trabajo en base al principio y al respeto de la libertad sindical. Lo tenemos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, como también lo vamos a encontrar en la ley 23.551. Básicamente, ¿qué es la libertad sindical? La libertad sindical es que los trabajadores puedan libremente organizarse. Por eso el 14 bis habla de organización sindical libre y democrática. Conlleva el otro principio, que es la democracia sindical, es decir, que todos los trabajadores puedan votar para elegir a sus representantes. La libertad sindical tiene un aspecto individual respecto del trabajador, y es ese, que puede elegir a sus propios representantes. Se puede afiliar a un sindicato o no afiliar, es decir, no hay sindicalización obligatoria. Y por el otro lado, tiene un principio de tipo colectivo, es decir, la libertad sindical es la independencia que tiene el sindicato a través de su propia organización interna y de sus propios recursos, para no depender ni de los empleadores, ni depender tampoco del Estado. Es decir, ser libre de cualquier injerencia en sus decisiones. Este es el principio fundamental dentro de lo que se sostiene el derecho colectivo de trabajo. En cuanto a... hay un tema que es esencial para evaluar después los distintos fallos que se dictaron, y es que en cuanto a las asociaciones sindicales de trabajadores, en el mundo existen dos sistemas fundamentalmente, un sistema que es de pluralidad sindical y uno que es de unidad sindical. El sistema de pluralidad sindical significa que puede haber tantos sindicatos por rama de actividad como los trabajadores quieran constituir y que no hay una prevalencia expresa de uno respecto de otro. Es decir, en principio todos tienen las mismas facultades y después articulan esas facultades en los casos de celebraciones de convenios colectivos de trabajo. Ese es el sistema tomado más que nada que se ve en los países europeos. Por el otro lado hay otro sistema que es de unidad sindical. El sistema de unidad sindical dice que no, que en realidad tiene que haber un solo sindicato, obviamente que ese sindicato único por rama tiene que respetar los principios de democracia interna, y ese único sindicato va a ser el único encargado de celebrar convenios colectivos de trabajo y de negociar con los empleadores. Ese es el sistema de unidad sindical. Bueno, la OIT en general tiende a, si bien acepta los dos sistemas, tiende a darle prevalencia a este sistema de pluralidad sindical. En nuestro país, si ustedes ven, la Constitución Nacional no habla nada puntualmente, no hace una referencia expresa de que tenemos que tener un sistema de unidad sindical. Sin embargo, la ley 23.551, fruto de una serie de avatares previos en lo político que se fueron desarrollando en nuestro país, establece un sistema mixto, pero con una cierta tendencia a la unidad sindical. Es decir, si bien admite la coexistencia de dos tipos de asociaciones, las simplemente inscriptas y las que tienen personería gremial, solamente le da las facultades más importantes a la que tiene personería gremial, y a veces se la da hasta en exceso. Por ejemplo,
son los únicos que pueden celebrar convenios colectivos de trabajo, eso no está mayoritariamente en discusión. Además, son los únicos que pueden administrar la obra social. Además, son los únicos que pueden hacer retener al empleador las cuotas sindicales. En cambio, los simplemente inscriptas tienen que cobrarle todos los meses o que venga todos los meses el trabajador a pagar, lo que hace también a su posibilidad económica. Y por el otro lado, eran los únicos cuyos representantes gozaban de tutela, eran los únicos que pueden representar colectivamente a todos los trabajadores. Es decir, las funciones que la ley 23.551 deja para los simplemente inscriptos eran mínimas. ¿Cómo se obtiene la personería gremial? La personería gremial la obtiene el sindicato que es más representativo. Esto significa el sindicato que es más representativo, que tiene la mayor cantidad de afiliados incluso cotizantes. Igual las compulsas son de tipo administrativo y son bastante complejas. Estamos, entonces, de todos los sindicatos simplemente que pueden coexistir, hay uno solo que obtiene la personería gremial, el que tiene la mayor representatividad, que se le exige también un mínimo de 6 meses de funcionamiento si es que no hubiera, salvo que no hubiera ninguno con personería gremial en la zona. Esta cuestión de algunas pautas que marca la ley, dándole facultades tan extremas o tanta diferenciación entre las facultades de los simplemente inscriptos respecto de los que tienen personalidad gremial, que hacen que los simplemente inscriptos en la práctica tengan muy poco poder y muy difícilmente le puedan llegar a pelear una personería gremial a los otros, es lo que, por un lado, el comité de expertos de la OIT no veía demasiado bien en Argentina y que la Corte fue reflejando a través de 3 o 4 fallos, podríamos decir, que también están dentro del material que yo les acerqué, que son respecto a declarar inconstitucionales algunas limitaciones que había en la representación colectiva, en la tutela sindical, en la posibilidad de ser candidato delegado, que estaban limitadas únicamente para los que tenían personalidad gremial, y que la Corte los habilitó también para aquellos sindicatos con personalidad jurídica. Y también la Corte, en el último fallo Orellano, de los así más trascendentes, lo que dispuso es que la huelga, que se discutía, pero muchos autores consideraban que solamente la podían convocar las asociaciones con personería gremial, aclaró que la huelga la pueden convocar también los simplemente inscriptos. Los que no pueden convocar una huelga son los meros activistas laborales. Bueno, este es un pantallazo, ya les digo, acá les dejé algo del manual de Grisolía, pero también el manual estaba completo subido a comunidades, está la guía de Grisolía también completa para que puedan encontrar material. Hay demasiado desarrollo, yo no les quise traer demasiados trabajos que desarrollen, pero sí, para no complicarles tanto el enfoque del tema, sí yo les acompaño 2 archivos que están vinculados a los fallos estos que estoy refiriendo y un trabajito en PowerPoint bastante gráfico que en su momento preparé respecto de lo que es la tutela sindical, es decir, la garantía que tienen los representantes sindicales e inclusive los candidatos a que no se los despida mientras están ejerciendo su cargo. Como yo les dije, vayan viendo este tema, esta unidad, vayan tratando de entender cómo funciona el derecho colectivo y sus instituciones, presten atención a los convenios colectivos de trabajo, a la vigencia, al plazo de vigencia de los convenios, y nos vamos a empezar a comunicar, además de alguna consulta que quieran hacerme por comunidades, a través del grupo de WhatsApp que esta semana voy a pasarle el teléfono para que la profesora Tornatore me incorpore a mí también en ese grupito. Bueno, chicos, nos vemos hasta dentro de un ratito, que voy a hablar un poquito de lo que es el derecho, la organización administrativa y judicial y el derecho procesal del trabajo. Chao.